molécula que sea más fácil de degradar y que le dé como un resultado que ella requiere que a otra que es más difícil de disolver. Es que esas son las sustancias que, por ejemplo, son difíciles de metabolizar, usualmente tienden a acumularse en el organismo, porque si no se logran eliminar, entonces se quedan en uno. Entonces ahí es cuando se forman, por ejemplo, las toxinas y demás. Por ejemplo, eso también es una desventaja que tienen algunos ácidos grasos o el tejido adiposo como tal, porque es allí donde pues, se unen, digamos, muchas sustancias que son tóxicas, o sea, tienen la capacidad, digamos, de absorber esas sustancias, como de llevarlas a su, como de enlazarlas más bien. Entonces se mantienen allí. Entonces, claro, para el organismo es mucho más conveniente que las sustancias puedan moldearse y puedan, digamos, ajustarse a algún lugar o que presenten alguna funcionalidad, porque si no funcionan, entonces se acumulan o si logran eliminarse, pues mejor, pero si no, pueden quedar en el organismo en forma de toxinas. Ah, Bueno, Profe, ¿qué más era lo que les iba a mostrar? Dígame. ¿tiene alguna importancia el tiempo en el que se realiza esa ruta metabólica? O sea, ¿el tiempo es importante para la célula o no? Para poder degradar esas sustancias. No tanto la complejidad, sino el tiempo. Para poder responder a un estímulo más rápido. Mm, supongo que sí. Supongo que sí, pues igual, por ejemplo, sí, no, porque hay metabolismos que son rápidos y hay otros metabolismos que son lentos, pero obviamente sí, sería como mucho mejor que la célula tuviera, pues, que tuviera, digamos, un tiempo determinado o que funcionara de manera más eficiente. Sí, ahí sí juega un papel importante. Visto desde ese punto de vista, sí. por ejemplo, ya después en la ruta metabólica se ve que entonces la célula prefiere más bien es los más eficientes, o sea, lo que le Sería lo produzca, mejor. lo que sea costo-beneficio mejor para ella. Sí, sí, sería lo ideal. Pues eso sería lo ideal, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que no siempre funciona de la misma, pues no funciona así, porque a veces las células no cuentan como con los recursos o con las enzimas o con los mecanismos adecuados para funcionar de esa manera. Entonces, por eso se presentan ciertos síndromes, ciertas alteraciones del metabolismo y se presentan ciertas enfermedades, porque muchas veces eso no se cumple. Bueno, continuando con lo de la clase, estábamos hablando entonces de los ácidos grasos y estábamos hablando de la clasificación de los lípidos. Y mencionábamos que existían varios tipos de lípidos, unos lípidos simples y otros lípidos complejos. Con respecto a los lípidos como tal, son moléculas con formas muy heterogéneas, o sea, hay muchos, no es como por ejemplo cuando hablábamos ahorita de los monosacáridos que vimos que todos los monosacáridos tenían la misma forma, o sea, o eran un pentágono o eran un hexágono y ya está. No, en el caso de los lípidos vemos que hay una gran diversidad con respecto a las formas. Y también hay varias unidades estructurales, o sea, no solamente los ácidos grasos son unidades estructurales, sino que también hay otros elementos que funcionan como una unidad estructural de los lípidos, que son los alcoholes grasos. Entonces, dentro de los alcoholes grasos encontramos los principales que son el glicerol, la esfingosina y la colina, que son los que hacen parte de los esfingolípidos, de los glicerolípidos y de los fosfolípidos. Pues acá no está el fósforo, pero entonces los fosfolípidos son pues aquellos lípidos que pueden tener esfingosinas o que pueden tener colinas y tienen un grupo glicerol. Entonces, lo que yo quiero que me entiendan es que todos estos elementos que están aquí unidos entre sí forman los diferentes tipos de lípidos que se mencionaban acá en el cuadro de clasificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el glicerofosfolípido es un glicerol unido a ácidos grasos y unido a un grupo fosfato. El esfingolípido es una esfingosina unida a ácidos grasos, también pueden tener glicerol y tienen grupos fosfatos, etcétera, etcétera. Usualmente
en la literatura ustedes van a encontrar que los lípidos complejos no los clasifican así como fosfolípidos y glucolípidos, sino que los clasifican en esfingolípidos y fosfolípidos, ¿sí? Eso también lo pueden encontrar. Bueno. Profe, ¿qué función tienen esos, perdón, qué función tienen esos alcoholes grasos? Es una función estructural, principalmente. O sea, hacer como, digamos, las unidades que le van a permitir, pues que van a permitir la versatilidad que tienen los lípidos. O sea, básicamente son otra forma de unidades monoméricas. Entonces, la función que ellos tienen es de servir de andamio para permitir que otras sustancias se unan y formar lípidos de mayor complejidad. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, continuando con los ácidos grasos. Bueno, ya habíamos mencionado que es la unidad mínima, pero pues existen otros que también tienen esas mismas funciones, que son los alcoholes grasos. Particularmente hablando de los ácidos grasos, como ya decíamos, pues están conformados de cadenas largas de carbono e hidrógeno y tienen un extremo que se caracteriza por tener un grupo, por un ácido carboxílico. Entonces, dentro de las propiedades físicas, gracias a esa estructura, decimos que estas moléculas son amfipáticas, o sea, que tienen una cabeza polar, que es la parte del ácido carboxílico, y una cola apolar, que es la sucesión pues, de carbonos con los hidrógenos. Entonces, usualmente estas colas son las que se encuentran en el centro de las macromoléculas y permiten pues que se forme esta estructura que vemos ahí en la parte, en el gráfico, que se llaman micelas. Entonces, en esa micela, la parte externa, que es donde se unen las cabezas, es la que tiene contacto con el agua. Y la parte interna, que es donde se encuentran las colas, esas colas son hidrofóbicas, entonces en el interior pues no debe haber agua, porque todas esas colas son hidrofóbicas, entonces no son afines con el agua, o sea que en el interior se pueden albergar otro tipo de lípidos. Y de hecho son en ese tipo de estructuras de tipo micelar como se valen los lípidos para ser transportados en medios acuosos como la sangre. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros consumimos en la dieta que se pueda absorber por el enterocito pasa al torrente sanguíneo encapsulado en una estructura similar a una micela. Profe, ¿esas propiedades son de qué? De los ácidos grasos. O sea, una propiedad física de los ácidos grasos es que son anfipáticos, o sea, tienen una cabeza polar que es hidrosoluble y tienen una cola apolar que es hidrofóbica. Bueno, dentro de las propiedades químicas, entonces tenemos lo siguiente. Ellos son capaces de realizar una reacción que se llama esterificación. Entonces le damos allí, dice, consiste en la unión de un ácido graso con un alcohol para obtener un éster con liberación de una molécula de agua. Entonces tenemos acá el ácido graso. Ese R1 lo que quiere decir es que de ese carbono hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, encontramos una sucesión de carbono, hidrógeno, o sea, una cadena pues carbonada. Y acá pues encontramos el ácido graso, ese grupo que vemos ahí, carbono, enlace doble oxígeno y el OH, ese es el ácido graso. Entonces, ¿qué parte del ácido graso es la que reacciona en la esterificación? Reacciona el OH. Y como ustedes lo están viendo allí, ese OH se va con el hidrógeno del grupo alcohol de la otra molécula. Entonces, ese oxígeno, junto con todo el radical, o con la otra cadena pues que esté allí, queda unido al ácido graso y esa unión que se forma allí es lo que se conoce como un enlace éster. Entonces, como se forma un enlace éster, la reacción se conoce como una esterificación.
O sea que esta es como la versión de la misma, de la de la saponificación. glucosilación, pero este es de los ácidos grasos. No, pues es la glucosilación, es la unión o sea, usted está hablando de la acetilación o el enlace glucosídico. El enlace glucosídico. El enlace glucosídico, recuerde que eso quedaba un oxígeno con dos enlaces a los lados. Y las moléculas que estaban ahí formadas eran hexágonos. Vean, ahí se lo estoy mostrando. O sea, este es un enlace glucosídico, este es un enlace éster. ¿Sí nota la diferencia? De vuelta queda el grupo oxígeno unido a dos carbonos. Sí. Esperen, ya le muestro. Acá, este es el enlace glucosídico. Y este es el enlace éster. Entonces, en el enlace éster es carbono unido a... O sea, solo por estar Ok, ese doble enlace con otro de oxígeno. oxígeno hacia arriba, ya es un éster. Ok, ya entendí. ¿Sí? Entonces, y el glucosídico también, por ejemplo, otra propiedad que tiene es por el tipo de moléculas que une. Porque acá, en los éster, es cuando las cadenas son abiertas. Y acá tenemos cadenas cerradas. Profe, Sí. ese doble enlace con el oxígeno entre carbono, ese enlace doble entre carbono y oxígeno, ¿cómo se genera? Es que no lo entendí bien. Ese enlace doble, él ya lo traía. Mire el ácido graso. Sí. Ah, ya lo vi, ya. O sea, él ya lo traía. Entonces, siempre ese carbono con doble enlace al oxígeno y 1H es un ácido carboxílico.